Bien, pues como les decía, vamos a seguir bloque cuarto, tema currículo escolar, currículo oculto. Este es el segundo vídeo y estábamos focalizándolos ya en los saberes escolares, es decir, los contenidos. Dos preguntas que nos tenemos que plantear. ¿Los contenidos que actualmente impartimos son los adecuados? ¿Son imprescindibles? ¿Quién los selecciona? ¿Cómo? ¿Por qué los selecciona? ¿Con qué criterio? Esas serían las dos preguntas que siempre hay que hacerse, lo que no significa que siempre la respuesta es que no son los imprescindibles o que no son los adecuados. Son preguntas que pueden tener respuestas positivas o negativas. Vale. A ver, la perspectiva desde la que yo les aporto la bibliografía, bueno, apuesta porque esos saberes escolares que se aportan a la escuela son arbitrarios, es decir, hay unos intereses, una ideología de clase hegemónica que son los que establecen qué se estudia y por qué. Sería largo de discutir y no tenemos el tiempo, pero lo importante es la pregunta. Lo que estamos estudiando nos sirve y para qué nos sirve, quién lo elige. También existe la otra cuestión, es decir, nosotros tenemos alternativa. Cuando nosotros planteamos una alternativa a determinados contenidos, pues tenemos también que ser muy sólidos, porque las alternativas a los contenidos surgen por unos intereses igualmente a lo mejor que quieren la dominación del otro, igual que los que tenemos ahora. Es decir, hay que ser sólidos y no dar soluciones parciales, sino ser también autocrítico, ¿no? Y aquí una cuestión que probablemente sea muy interesante. Dice, uno de los principales problemas de la educación es no saber prever el ritmo de los cambios sociales. Vamos a poner un ejemplo, el tema de la sociedad de la información. Es normal, siempre las instituciones y las generaciones nos vamos a quedar atrás respecto a los cambios. Para cualquiera de ustedes, el dominio que podamos tener quienes no somos nativos digitales de las redes sociales o de las tecnologías de la información, ustedes considerarán que no son los adecuados para impartir determinados conocimientos, porque claro, el nivel, los que han nacido como nativos digitales, ¿no? Los que son nativos digitales, pues están en otro nivel, en otro estadio. Bueno, yo aquí soy partidario del equilibrio. Y esto siempre ha pasado a lo largo de la historia. Hay que acomodarse a las nuevas tecnologías, adaptarse, dominarlas, conocerlas, pero no podemos dejarnos atrás el conocimiento heredado. Bueno, yo lo he procurado, en esta asignatura lo procuro con una novela que ustedes han leído del siglo XIX, donde a lo mejor gracias a ella aprendamos cosas que no podamos aprender a través de un vídeo de YouTube, ¿vale? Porque no es lo mismo la literatura, la buena literatura, y con unos objetivos determinados, que son distintas formas de comunicación y creo que no debemos perder. Entonces, vamos a quedarnos con esto. Uno de los principales problemas de la educación es no prever el ritmo de los cambios sociales, pero yo creo que otros no mantener el equilibrio y dejarse llevar muchas veces por las modas. Vale. Este enfoque crítico, que se llama perspectiva comunicativa, no solo analiza cómo se reproducen las ideologías a través de esos saberes, sino cómo se crean nuevos significados y nuevos saberes. Bueno, ahora ya no es tan evidente, pero hasta incluso la primera parte de la democracia, buena parte de la educación estaba en manos de la Iglesia. Eso hacía que la educación reprodujera unas creencias determinadas, ¿vale? Y eso creaba unos nuevos significados, que es que solo eran capaces de adquirir unos conocimientos aquellas personas que
accedían a la educación de esos colegios, que en muchos casos eran privados. Bueno, todos esos nuevos significados han ido modificándose y se seguirán modificando, ¿vale? Otra cuestión del currículo que es súper interesante para ustedes que van a trabajar con niños pequeños además, más pequeños, las cuestiones del espacio y del tiempo. Jugar con esos dos ingredientes de manera consciente es muy importante. ¿Por qué? La cuestión de los horarios, ¿vale? El tema de los horarios en los currículos es muy importante y siempre debe estar el análisis crítico. Por ejemplo, nosotros tenemos clases de 2 horas. ¿Es necesaria 2 horas? ¿Se pueden dar clases de 2 horas? Verán que yo las hago de 1 hora, intento parar, deberían ser 45 minutos, 45 minutos. Lo importante es que seamos conscientes de cómo planteamos los horarios para que sean útiles y que la enseñanza sea significativa. ¿Qué es significativo? Que deje huella, ¿vale? Y después el tema del espacio. Ustedes han visto que en el aula que nosotros compartimos es imposible dar clase. ¿Por qué? Porque siempre se va a establecer de manera jerárquica, no me permite al profesor, al docente, no le permite una interacción más individual, estar en medio de ustedes mientras trabajan, incluso que ustedes puedan de manera cómoda establecer los grupos de trabajo dentro del aula, porque son muchas alumnas en una clase rectangular. Les doy una idea. Hay colegios en Gran Canaria cuyas aulas son circulares. Si alguien ha estudiado en la cooperativa Juan Ramón Jiménez, las aulas son circulares. Ya les digo que ni los profesores de ese colegio se plantean ni saben para qué sirve un aula circular, pero sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para establecer un aula donde todos los compañeros se miren, donde se establezcan debates continuos. Es decir, y en Bolivia, después de la Ley de Educación del año 82, todas las aulas son hexagonales. Allí tenía un motivo funcional, que es que un profesor tenía que dar clase a distintos grados. Entonces, en una pared dabas clase a un nivel y en la otra pizarra, por eso eran hexagonales, ¿vale? El espacio es muy importante porque el espacio enseña también. Enseña si la educación debe ser jerárquica, si debe ser más igualitaria, más comunicativa, ¿vale? Entonces, estos ejemplos que yo les he puesto, espero que les permita, que les sirva para reflexionar en relación a el espacio y el tiempo como elementos educativos también, ¿no? Bien, la evaluación. Cualquier evaluación siempre va a ser injusta. Las perspectivas que yo les ofrezco en la bibliografía son muy críticas con las evaluaciones, entienden que se propician procesos de división social debido a ese que llama juego de aprobado suspenso, que es un elemento de poder, considera que no es un proceso objetivo neutral y que existen alternativas. Bueno, como siempre les invito a la reflexión. Todo esto existe, la evaluación siempre es injusta. Mi criterio personal es que hay que evaluar mucho y de distintas formas. Por eso que yo no me permito hacer una evaluación si no están en juego trabajos individuales, trabajos grupales, exámenes tipo test, exámenes de desarrollo, y ya me gustaría que me permitieran exámenes orales. Pero la dificultad es que no hay una dificultad tecnológica para grabarlos y que queden almacenados, ¿no? Si lo permitieran, los haría igualmente. Porque a lo mejor hay personas que tienen menos nivel a la hora de escribir y sí lo tienen a la hora de argumentar de manera verbal. Bueno, lo único que les puedo ofrecer en este sentido es una reflexión sobre que la evaluación, mientras más completa sea, con distintas formas de evaluar, distintas
ciertos momentos de la evaluación, porque uno puede tener un mal día, uno se puede recuperar, uno puede esforzarse más, viendo sus propios fallos, se puede motivar, y una evaluación en el tiempo es igualmente importantísima. Bueno, llegamos a la fase final, que es el currículo oculto, porque todo lo que hemos estudiado hasta ahora es el currículo explícito, digamos, ¿no? Está en un documento, aparece en un documento, todos compartimos ese documento, es transparente, es nuestro GPS. Pero hay unos elementos que no están en ese documento, que forman parte del día a día y que, aunque no son explícitos, son muy importantes, a veces incluso más importantes que los explícitos, ¿vale? Para la creación de significados y la transmisión de un currículo. Por ejemplo, antiguamente, bueno, en la educación francesa, yo no sé si ellos lo tienen en el currículo, pero si alguien ha estudiado en el Liceo Francés, en Melenara, verá que allí, cuando entra el profesor en clase, todo el alumnado se levanta, como antiguamente se hacía en España. Antiguamente en España, en el aula, estaba el crucifijo y el retrato de Franco, que después se cambió por el retrato del rey Juan Carlos. Hay toda una serie de elementos, digamos, que forman parte del paisaje y que envían mensajes educativos. En los colegios religiosos serán unos, y a lo mejor no están en el currículo. El que haya estudiado en ese tipo de colegios lo puede analizar, pero igualmente, si están en un colegio donde el profesorado mayoritariamente comparte una determinada opción política, pues a lo mejor también existen ese tipo de currículos ocultos que intentan, digamos, orientar los contenidos de manera oculta en un sentido o en otro. Eso ya que cada uno analice. Yo les voy a plantear el ejemplo de nuestra propia facultad. La Facultad de Ciencias de la Educación tiene un elemento de currículo oculto, aunque no sé si está explícito en algún documento de la facultad, pero cuando uno es la única facultad que yo conozca, cuando uno va al servicio, el servicio es compartido por chicas, chicos y cualquier identidad de género. Eso no ocurre en otras facultades. Bueno, ese hecho de que sea servicios compartidos envía mensajes educativos también. Les pido que reflexionen sobre ellos y que ustedes busquen las respuestas. Bueno, estructuras profundas del sistema educativo, expectativas del profesorado, de la propia evaluación, cómo se organizan las relaciones, incluso elementos para esas formas de justicia diaria, ¿no?, que se establecen en el aula. Bueno, todo eso forma las cuestiones de la autoridad, de la legitimidad, están vinculadas a cuestiones que no están explícitas en el currículo, forman parte del currículo oculto y que también se construye entre todos, pero evidentemente quienes detentan el, entre comillas, poder dentro del sistema educativo, desde el profesor hasta incluso el PAS, los bedeles, los conserjes, los vicedecanos, la decana, quien fuera, todo el sistema educativo participa de cierto currículo oculto que no está explícito, y en los colegios igual. ¿Qué ocurre? Y con esto terminamos, que el currículo oculto no es democrático, está oculto, no es transparente. Por eso dicen que está velado al interés comunicativo, no se comunica, se va transfiriendo y con determinadas pautas del día a día, y entre todos lo vamos interiorizando, pero no es transparente, no permite el diálogo, no está acordado, no permite consenso ni discusión, porque está oculto. Vale, bueno, además de estudiar, les pido que reflexionen sobre todo esto, que es la mejor manera de estudiarlo,
Y creo que con esto ya sí que acabamos el bloque cuarto y pasamos al quinto. Sobre todo, espero que estén bien. Bueno, chao.